¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo a la cripta. Yo soy Crypter y hoy voy a hablaros del proyecto MK Ultra. Es un proyecto secreto de la CIA llevado a cabo a lo largo de los años 50 que me lleváis bastante tiempo preguntando, pero la verdad es que hasta ahora no he encontrado nada lo suficientemente interesante como para desarrollar un vídeo, pero eso ha sido hasta el día de hoy. Así que vamos allá, acompañadme en este viaje en el que tienen que ver las drogas, las torturas, los procesos extraños por agencias gubernamentales y todo ese tipo de cosas. Así que here we go. El proyecto MK Ultra se originó al principios de los años 50, o al menos esa es la información que nos dan los datos más contrastados actualmente, y era en una época en la cual la psicosis de la Guerra Fría estaba empezando a volver a la gente norteamericana un poco paranoica, sobre todo a los departamentos de inteligencia. Esto empezó con ensayos con seres humanos, ensayos que incluían LSD, barbitúricos y pentotal monosódico, que de hecho es conocido incluso a día de hoy como el suero de la verdad. También se ensayaba con patrones de tortura, con aislamiento, y todo esto pensado para mejorar los sistemas de interrogatorios. La finalidad de todo esto no era otra que la de debilitar la mente del sujeto y forzarlo a confesar cualquier cosa, lo que sea. Básicamente el proyecto MK Ultra es un sistema de control mental. Este programa fue organizado por la CIA, como os comentaba al principio, por quizá el departamento más científico. Además estaba en colaboración también con otros especialistas de grupos privados. Esto yo no lo sabía, la verdad es que me ha parecido un dato interesante. Existen como empresas privadas, incluso a día de hoy, que trabajan para el gobierno, pero no es como la CIA, sino que son entidades privadas que trabajan directamente para el gobierno de los Estados Unidos. Hay varias versiones sobre el inicio de este proyecto, pero la mejor, o la que creo que está mejor documentada, se desclasificó hace unos pocos años, y eso es lo que nos ha permitido saber un poco más al respecto, ¿no? Porque sí que es verdad que todo lo relacionado con el MK Ultra ha sido bastante controversial hasta nuestros días y ha convertido todo esto en una especie de elemento de conspiración entre toda la gente que no tenía muy claro qué era el proyecto MK Ultra. Entre ellos me incluyo. Para mí esto era algo más cercano a la fantasía que a la realidad. Esta versión de la que os hablo es la que se dice que en el año 1950 se inicia o se da pie ya a un proyecto para tratar con personas. 3 años después, en el año 1953, el proyecto es sancionado por el propio gobierno. Oficialmente, digásemos que se desmantela el proyecto MK Ultra por actividades o prácticas ilegales. Pero no es hasta una década después cuando realmente empiezan a disminuir los proyectos que se tienen en agenda. La verdad es que la agencia, con su programa MK Ultra, se dedicó a hacer cosas un poco ilegales. Bueno, un poco ilegales, no. Ilegales de cojones. Como, por ejemplo, experimentar con ciudadanos, la mayoría presos. También experimentó con gente de otros países, sobre todo gente de Canadá, no sé por qué, pero figura información de gente de Canadá. La verdad es que se les fue un poco la olla con todo esto. Su intención era de lavar el cerebro de sus sujetos, de la gente que era víctima de estos experimentos, y luego reprogramarlos desde cero, con la intención de hacerlo de una forma totalmente dirigida. Para ello utilizaban técnicas como por ejemplo la hipnosis. Se sabe que todo el tema de la programación neurolingüística era algo que estaba muy en auge a finales de los 60, pero ya en esta época, hablamos de quizás mediados, finales de los 50, ya se utilizaban este tipo de técnicas. Quizá con unos fines concretos o unos fines muy específicos, pero no hay ninguna prueba clara sobre esto. Por supuesto, todas estas manipulaciones que llevaban a cabo con sujetos estaban alineadas con LSD, con grandes cantidades de LSD, aparte de otros productos químicos y barbitúricos en general, y todo esto acompañado, por supuesto, con electroshocks, con técnicas de aislamiento o de privación sensorial y entre otros tipos de abusos que, bueno, convertían el sujeto en una mera marioneta. La verdad es que el programa MK Ultra no fue un delirio de 4 científicos zumbados, sino que realmente es algo que ha implicado a muchísima gente. Aparte de científicos eminentes, también ha implicado instituciones públicas, más de 80 según tenemos en los registros, y aparte más de 44 universidades norteamericanas que han participado en este proyecto a lo largo de la historia, desde los años 50. Pero es que además de eso, también hay
diversas y muy importantes compañías farmacéuticas que han colaborado con el proyecto, aparte de bases militares a lo largo de todo el país. Lo cual me hace pensar que realmente, si estaba tan sancionado o estaba considerado prohibido, ¿cómo podía ser que hubiera tanta gente o hubiera tantos medios para continuar con el proyecto? Probablemente había un interés real, un interés gubernamental detrás de todo esto. Aunque obviamente todo esto acaba saliendo a la luz, y no solamente porque la opinión pública empiece a tener información sobre lo que está ocurriendo con esos experimentos, sino que los propios sujetos empiezan a hablar de las atrocidades que están siendo sometidos todos y cada uno, desde funcionarios, desde presos, desde soldados hasta madres, ¿no? Del tratamiento que hacen con mujeres embarazadas. O sea, realmente es que es impresionante el alcance que llegó a tener el MKUltra a finales de los 70. Esto se puso muy serio, y esto provocó que el gobierno emitiera una sentencia en firme que obligara a destruir todo el material investigado hasta la fecha del proyecto MKUltra. Aunque se sabe, y esto es algo que se sabe desde hace muy poco tiempo, todo el material no fue destruido. De hecho, por lo que parece, hay proyectos que continuaron hasta mediados de los 80, o por lo menos eso dicen. En 2001, aproximadamente, se desclasificó uno de los documentos que para mí han sido más reveladores, porque, bueno, es fácil de buscar y aparte habla de información clara y concisa sobre resultados claros. Ya no hablamos solamente de control mental sobre sujetos, sobre militares, sobre políticos, sino hablamos de resultados claros y concisos, de elementos que se derivaron gracias a esta investigación. Este documento fue redactado en 1955 y en él se relatan varios elementos que han llegado a probarse y con un éxito considerable en la población norteamericana. Entre ellos nos encontramos con una lista de sustancias que tienen diversos usos. Sustancias como, por ejemplo, que enturbian el pensamiento lógico y la impulsividad, sustancias que anulan el sentido auditivo, sustancias que impulsan la ira, sustancias que hacen efectos similares a los de una enfermedad. Entre ellos podemos encontrar también sustancias que provocan parálisis total. Realmente estamos hablando de un montón de sustancias, drogas, que se han utilizado pues con fines seguramente la mayoría bélicos, ¿no? No nos olvidemos de que todo esto se inició, y este documento, en plena Guerra Fría, con lo cual esto, pues bueno, imaginamos que esto podría utilizarse con fines militares, seguramente. Pero bueno, no deja de ser un dato curioso, no obstante, ¿no? Tanto tiempo y tanto presupuesto invertido para que a fin de cuentas todo esto se convierta en algo prohibido, ¿no? A mí personalmente me cuesta de creer que se descartara con tanta facilidad. Yo imagino que realmente la CIA, al igual que otros órganos del gobierno, estaban muy preocupados porque digásemos que su rival principal, la Unión Soviética, había avanzado considerablemente en todos los asuntos relacionados con la comprensión de la psique humana, temas como la programación neurolingüística, la hipnosis y todo lo que es el tema del avance de la medicina o la neurociencia. Y esto, pues bueno, supongo que impulsó a muchos a dirigir sus esfuerzos hacia que el programa MKUltra diera unos resultados factibles y presentables ante una comisión del gobierno, que realmente eso es lo que dicen los documentos. Yo creo que es por eso que el proyecto MKUltra llegó tan lejos, incluso con sentencias de por medio. Se tiene constancia que más tarde se empezó a implementar el MKUltra en manípulos, en departamentos militares. Seguramente la información más clasificada y mejor protegida, porque todo lo que hay es un poco difuso, ¿no? Se habla de ese proyecto, se dice que se intentó, pero no se llegó a implementar del todo. Hay mucha información, pero no tampoco hay nada que sea meridianamente claro y en el que se explique. Así como tenemos una lista de sustancias que sí, que realmente se probaron, en el caso del uso, del entrenamiento o el condicionamiento mental, se tienen ciertas dudas en cuanto a lo militar. Realmente lo que se trató de hacer, al menos eso es lo que implican los documentos, es crear el soldado perfecto, el supersoldado, un humano capaz de ser mejor que cualquiera del planeta en ese momento. Pero como os digo, no sabemos realmente si se lograron resultados relevantes, si se consiguió algo, si se pudo llegar a ese tipo de nivel, a ese tipo de control mental. Lo que sí que sabemos es que la prensa se cargó con todo esto y que muchos creyeron que sí, que realmente se consiguió, ¿no? De hecho, hasta hace poco, cuando hubo el tiroteo en el aeropuerto de Florida, atribuyeron a ese acto a una consecuencia del proyecto MKUltra. Son un montón de incógnitas que tienen relación con ese condicionamiento mental, pero que por el momento no tenemos ninguna prueba que
pueda justificar que eso sea así. Como en la mayoría de temas que os traigo a la cripta, siempre ocurre lo mismo, se mezclan los conceptos de teorías de la conspiración, de gente que opina que esto en realidad está movido por los Illuminati, en fin, un tipo de locuras que yo no entiendo cómo pueden mezclarlo con el MK Ultra, viendo la información tangible que tenemos a día de hoy, pero es así. Yo creo que pensar en los Illuminati y en el MK Ultra es como pensar en los ilustrados del siglo XVIII y pensar y mezclarlo con la NASA. Es que no tiene sentido. Son cosas que son completamente diferentes y cosas que no tienen nada que ver ni en el tiempo, ni en forma, ni en fondo. Son cosas completamente distintas. Pero, respeto la opinión de los que creéis que esto tiene que ver con los Illuminati. Yo lo respeto. Si queréis y os mola, algún día puedo hablar de los Illuminati, porque eso es un tema que me interesó mucho en su día y de hecho en la universidad lo estuve estudiando porque me parecía un tema interesante de abordar. Pero, ¿qué relación le podemos ver a MK Ultra con los Illuminati? No lo sé. Hay gente que ve Illuminatis y reptilianos por todas partes. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dadme un buen like si os ha molado este vídeo en concreto. Suscribiros al canal si os mola lo que hago y así estáis al día de todas estas cosas que subo a la cripta. Y nada más, espero veros pronto en un nuevo vídeo. Espero traer cosas. De hecho, tengo pensado algo diferente. Ya veremos si lo podemos hacer. Pero como siempre, es un placer que hayáis visto el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, fuckers.